Otra vez los guayacanes florecían. Florecían como un contrapunto y un anuncio. Como contrapunto, risa irónica del opresor burlándose de las utopías de los esclavos, para quienes ya no había nada, sino esclavitud, y anuncio de una edad de oro, aunque lejana, no imposible, donde todos serían libres. Así soñaba Nelson Estupiñán Bas, entre las líneas de una de sus más famosas obras. Un sueño que se está cumpliendo de la mano de la Revolución Ciudadana, reconociendo la lucha de personas como él, que soñaron un Ecuador para todas y todos. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo quizás por llegar a esta población en específico y la respuesta ha sido bastante buena. Los jóvenes y maestros estuvieron muy encantados y agradecidos de esta gran iniciativa y realmente estuvieron abiertos a participar, a colaborar con esta gran iniciativa. Ahí hay soluciones muy interesantes, que hay una intuición bastante adensada, afinada más bien, de estos autores. Por ello y bajo su nombre se lanza el concurso nacional Nelson Estupiñán Bas, impulsado desde el Ministerio Coordinador de Patrimonio, con el apoyo del Programa Desarrollo y Diversidad Cultural, que se ejecuta con la participación de Naciones Unidas. El concurso es una acción efectiva del Ministerio en el marco del Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural, aprobado mediante Decreto Ejecutivo número 60. El objetivo es promover la construcción de una sociedad intercultural como proyecto nacional, mediante el combate al racismo y la discriminación, para lograr el disfrute de los derechos humanos de los sectores históricamente discriminados, como indígenas, afroecuatorianos y montubios. Los ganadores fueron escogidos entre miles de postulaciones recibidas en las categorías de cuento, crónica, fotografía, investigación y prácticas institucionales, incluyendo trabajos en la categoría de cuento en idioma quichua. Muy pocos trabajos que realmente han comprendido el concepto general de la inclusión, no al racismo, porque la mayoría de ellos son vistos no de manera propositiva, sino que abordando estas temáticas desde la cotidianidad. Son propuestas muy interesantes, especialmente en cuanto a los conceptos manejados, el interés de los participantes por abordar la temática de la discriminación racial. Los trabajos están enfocados en lograr la igualdad de derechos entre indígenas, afroecuatorianos, montubios y mestizos, reconociendo la riqueza de la diversidad de todos los grupos culturales, destacando los valores de la paz, el respeto y los derechos en busca de combatir el racismo, la exclusión y la xenofobia. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, como señala la nueva Constitución que se hace efectiva con la Revolución Ciudadana. Hoy es posible la esperanza. Hoy los guayacanes empiezan de nuevo a florecer. La Revolución Ciudadana está en marcha. La patria ya es de todos.